Termas de Cocalmayo. Calmayo. Matecito. Ah, qué tremendo derrumbe. Dejó sepultada la ruta. No tenés miedo, parado ahí. Ay, te quiere pasar el Bueno, auto. bueno, amigos, no tenemos lugar para pasar todos acá. ¿Y la gente que quedó del otro lado qué va a hacer? Buen día, un nuevo día. La noche de Santa Teresita. Ay, mirá, se ha inaugurado la fuente. La noche del café con tamales. Si les gusta recorrer Perú con nosotros y es el primer capítulo que ven, les contamos que ya hay más de 10 videos disponibles en el canal. Ya vieron que en el cañón del Colca subimos hasta la Fortaleza Chimpa. En la región de Suicutambo, cerquita a Tres Cañones, nos encontramos con Tacrachullo, o también llamada Fortaleza María. A unos pocos kilómetros más adelante, un nuevo asentamiento andino, ruinas de Maucallacta. Y continuamos rodando sin apuro. En la región de Cusco nos deslumbramos con el templo de Huiracocha, complejo arqueológico Racchi. Hasta que llegamos al último pueblo viviente inca, Ollantaytambo, con sus callecitas empedradas que te transportan a otros tiempos. Bienvenidos, Santuario Histórico de Machu Picchu. Acceso amazónico. Ah, entonces estamos en la Amazonía. Vamos, Pancha. Estamos caminando por donde no se debe, porque por las vías acá no sé si se puede. Pero encontramos esta belleza. ¡Llegamos! ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? ¡Ay! ¿Dónde estamos? Después de tanta incertidumbre, que dónde dejamos la pancha, que conseguiremos la entrada, que cómo será esto, que cómo será lo otro, lo logramos. Al final no fue tan difícil. La entrada la conseguimos enseguida, apenas llegamos ayer. Sí, había para al todo pueblo. horario. Había para un montón de horarios, para un montón de Días. circuitos. Somos Adri y Rubén de Rodando Sin Apuro. La principal de este equipo es la Pancha, nuestra carpa con ruedas que nos lleva a lugares increíbles. Hidroeléctrica. Desvío hidroeléctrica para la izquierda. La ruta nueva va por allá arriba. Sí. La que están haciendo. Ay, acá está la nueva, mirá. Empalmamos con la nueva. Sí. Empalmamos con la nueva. Wow. Bueno, estamos en los últimos kilómetros de cumplir el sueño. Falta tan poquito que parece mentira. Estamos a nada. Ya vamos camino a la hidroeléctrica y ahí vamos a tener que abandonar a la Pancha. Están trabajando. Zona de derrumbes. Sigue diciendo que zona de derrumbes, zona de derrumbes. Estamos en pare. Acá tocó un pare. Pueblitos en la selva. Claro. Qué trabajo, ¿no? Hacer una ruta acá. Y dice que en julio viene la entrega. En julio. En 2026. Hace desde el 2022 El 22. que están con la obra. Pero es una obra majestuosa. Dificilísimo. Nuevo. Sí. Y fiel a nuestro estilo, nos vamos sin nada. No tenemos reserva, no compramos el pase, vamos a hacer todo en el momento. Charlando con la gente, nos dijeron que ya en Aguascalientes hay muchas probabilidades de conseguir pase. Déjalo pasar, que el hombre está trabajando. Pasá. Él trabaja, nosotros estamos rodando sin apuro. Y el señor está trabajando, nosotros no. Mirá las burracas esas. Mirá cuántos pájaros negros. Sí. Selva. Entrando en la selva.
Bueno, tampoco pude ir muy rápido. No, pero son así. Son ásperos, ¿no? Ahora sí, se va a alejar, se va a alejar. Bienvenidos. Bueno, llegamos a esta zona. Llegamos a la hidroeléctrica y hay que festejar con pizza casera. Tanto hablar de la hidroeléctrica. Tanto hablar de la hidroeléctrica y acá estamos. Estamos en la hidroeléctrica. Ahora sabemos lo que es la hidroeléctrica. Un parador donde vamos a dejar la Pancha acá solita, pobre Pancha. Pobre Pancha. Pero hoy festejamos con pizza casera y cerveza para mí. Para mí cerveza. Bueno, vamos a mostrarle un poquitito afuera. Sí, mostrarla ahí afuera. Vamos a mostrar un poquito afuera porque si no, viste, no nos van a creer. Sí, estamos acá donde vienen todas las combis, los colectivos. A ver si me bajo. Si me bajo de acá y le puedo mostrar un poquito, porque acá con el mosquitero no se ve bien. Mientras se van levando las pizzas, acá estamos picando unos pistachos que compramos en la feria. Ya salió y no podía ser de otra manera con la cusqueña. Estamos en Cusco. 6 de la mañana, acá se arrancó bien tempranito para iniciar la caminata. Tempranito, saliendo de la hidroeléctrica. Llegando al control, sector Intihuatana. Hay que registrarse. Buen día. Bueno, acá hay que dejar nuestros datos. Sí, señora. Bueno, vamos a ver cómo nos va con esta experiencia. Por lograr el objetivo del viaje, llegar a Machu Picchu. Así comienza la aventura. Hay que ir caminando todo por la vía. Y ya está lloviznando. ¡Ya! ¡Hola! ¡Nuestro amigo de anoche! Nos encontramos con nuestro amigo de anoche, de tantas charlas. Bueno, nos salimos de la vía porque hay que subir esta escalinata para encontrar la vía superior. Ahí dice hidroeléctrica, tenemos que estar atentos al regreso a ese cartelito para no pasarnos de largo. Y acá nos da la bienvenida a 9 kilómetros. A caminar. ¡Llueve! Una llovizna. Vimos todas paltas. Recién. Montón de paltas en el suelo. ¿Cómo venimos? Bien, bien. ¿Qué estaba buscando? ¿El mapa? Bueno, toca cruzar así por la vía. Hay que estar atento porque está por volver el tren. El tren que vimos recién en la estación. Café. Acá vamos, la vía y el río. Río Urubamba, también conocido como Vilcanota. Caminando por la selva amazónica. El río baja, impresionante la fuerza.
Toca cruzar el río. Los peatones por este costadito. No apto para personas que tienen vértigo. ¡Qué hermoso! Con lo que me gustan los helechos. ¡117! Recuperación de este sector, Inca Racay, camino prehispánico a la Gran Caverna. 24 meses. No sé si ya lo... Gestión decía 2021-2024. Y allá cruzando el río ya se ven ruinas. ¿Será ahí la Gran Caverna? Colores, flores, verde, mucho verde. ¡Qué belleza! Llegando a Paradero 116.500, Inca Racay. Ajá, Inca Racay. Poco mantenimiento en las vías del tren, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué pasa? Mirá ahí, como está todo suelto, todo flojo, y acá, del otro lado. Qué parte tan preciosa. Flores. Flores. Un refugio. Y acá venimos. Toca cruzar este arroyo. Bueno, caída de Huaycos, rocas. LP La Pucha. La pucha que vale la pena estar vivo. A ver, nos acercamos a un nuevo cruce peligroso. Peligroso, peligroso. A cruzar una paradita en Mándor. A comer unas manzanas, tomar agüita. Va preciosa la caminata. Colores, sí, los verdes. 8 kilómetros 600, nos encontramos con el caracol en las vías. Acá nos encontramos con una formación
Rubén dice que tiene motor Volvo. ...44 pasajeros del 1969... ¡Mi edad! ¡Machu Picchu! Increíble sendero de 12 kilómetros y vamos llegando. ¡Oh! ¡Me pasan cerca! No nos vamos a cruzar con ningún vehículo particular, porque solo circulan estos colectivos que te llevan a la ciudad sagrada. Llegando. Ahí averiguamos. Ese cartel estaba más lindo. Machu Picchu. Lo primero que hicimos al llegar fue buscar un hospedaje y ya conseguimos en este hostel. Ahí estamos. Y ya nos indicaron para ir acá muy cerquita a la Casa de la Cultura para comprar los tickets para poder subir y conocer la maravilla del mundo. Y en el centro de la plaza se rinde homenaje a Pachacútec, el gran emperador inca, reformador y gobernante que ordenó la construcción de la ciudadela de Machu Picchu. Iglesia Virgen del Carmen. Acá tenemos este espacio, está muy bueno. Acá estamos nosotros. Oye, muchas gracias. Vamos. Entregamos la canasta gracias a Sorteos Gringos. Paseando por la plaza de Aguascalientes, Machu Picchu Pueblo. Acá hay para degustar café, licores. El puente de los enamorados. Ah, debe ser, ¿no? De los enamorados. Es un puente que... Mira, que algo pasa en la iglesia. Ah. Sí, ahora volvemos. Un negocio muy dorado. Está muy lindo el lugar. Allá nos vamos para arriba. Un lindo paseo. Una noche hermosa. Estamos en una
ferretería? No. No, es el puente de los enamorados. Parece que acá se dejan candaditos. Impresionante los que hay. Y son dos puentes, porque hoy vi otro, uno que queda más allá. A ver. Allá está el otro puente de los enamorados. Se va el tren. Acá estamos tomando un tecito. Puente Pantigoso o Puente de los Candados. A ver, che, compartí. Acá con mi amigo Paddington de la película. Está rico, che, ¿qué te estás comiendo? Mercado artesanal. Mirá cómo está todo iluminado este paredón. Sí. Con las hornacinas. Con las hornacinas, acá el río Aguas Calientes, no sé si se alcanza a ver algo. Y ahí nos vamos al otro puente de los Candados. ¿El perrito se vende? No. Muchos anillitos. Todo también tienen el primer piso. Remeras con el logo de Perú. Inca Kola. Cusco. Buscando el puentecito. Acá está. Lo encontramos. Este es el otro puente. El que habíamos visto hoy. Claro, bueno, de día es diferente. ¿Cómo se llama este? Gamarra Romero. Juan. Gamarra Romero. Cantidad. Y mañana tenemos que venir a tomar el colectivo por acá. Sí. Allá se toma el bus. Debajo de acá el puente. Qué lugares tan lindos. Trabajan. Este es el vehículo de acá. Con esos carritos llevan todo. Ladrillos, chapa, arena, cemento. Hora del desayuno. Acá hay coca, acá hay muña para tecitos. Buen día, hoy llegó el gran día. Desayunando en Machu Picchu. Ay, está nublado.
mejor que ayer. Sí. Hermoso lugar donde arrancamos la mañana desayunando. Y así comienza el día. Buen día, buen día. Estamos en la cola del bus de las 9. Acá tenemos nuestro boleto solo de ida. 40 soles cada uno. Vamos a ver, volvemos caminando. Veremos 200.000 escalones. Ahora sí, ya estamos Embarcado y en camino. Embarcado y encaminado. Chao Machu Picchu, pueblo, volvemos. Chao Inca. Volvemos cansados pero felices seguro. Qué lindo. Rodando sin apuro. Mira Pancha, por lo que te cambiamos, uno grandote. Ahí les muestro el ticket de ingreso. Circuito 2, clásico. A 152 soles más impuestos, 159,48. Y desde Aguas Calientes es todo el tiempo subiendo, subiendo, subiendo. Fin del viaje en bus, paradero. Todo tiene un precio, ¿eh? Toallas higiénicas, tampones. Un pedal. Orquídeas en Machu Picchu, así nos recibe Machu Picchu. A punto de ingresar. Esperando al guía, a Rubén, al otro Rubén. Al guía. Sí, se armó un grupito, así que vamos a hacer una guiada. ¡Llegamos! ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? ¡Ay! ¿Dónde estamos? Después de tanta incertidumbre, que dónde dejamos la Pancha, que conseguiremos la entrada, que cómo será esto, que cómo será lo otro, lo logramos. Al final no fue tan difícil. La entrada la conseguimos enseguida, apenas llegamos ayer. Sí, había para al todo pueblo. horario. Había para un montón de horarios, para un montón de circuitos. Nosotros llegamos ayer y ya ayer mismo compramos la entrada para hoy. Y elegimos el horario que quisimos, este de las 9. Y vamos a ver, pero ya estamos acá. Qué increíble. Muy loco, ¿no? Ya estamos acá, al portal. Un aplauso, acá nos dan la bienvenida, Rubén. El primer regalo es el mejor clima hoy. No solo el clima, sino por eso muchas felicidades, congratulations por todo. Por favor, gracias. Tenemos regalos, tenemos presentes, ¿por dónde estaban aquí? Wow, sorpresas, ¿verdad? Prepárate. Nuestro tour comienza así, entonces. La vuelta a la Amazonía. Por eso la vegetación está muy fuerte. Las plantas, los árboles, las frutas, flores. Por ejemplo, este árbol dice, cuando cada vez más la gente llega al punto más alto, mucho más alto, es porque estamos muy cerca al sol. Estamos muy cerca a Dios. El propósito era llegar entonces al punto más alto. Por eso los edificios están en las montañas. Ahí está mucho más cerca la parte divina, a la parte espiritual. Por favor, eso sería respecto a esta pregunta interesante, porque es la pregunta del millón. ¿Por qué construyeron Machu Picchu en esta montaña? Encontraron el punto más perfecto para todos los edificios. Elementos como agua, por ejemplo, porque con agua, sin agua, como la gente vivía, y encontraron manantial natural aquí mismo para vivir. Tierra fértil. Tierra fértil y además material de toda esta montaña aquí en el sitio. Muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos, y en el próximo episodio se viene la segunda parte de este sueño cumplido y el regreso a la Pancha en la hidroeléctrica. ¡Chau! Ando sin apuro. Somos más. ¿Dónde estamos? Arriba también, ahí va. Y seguimos subiendo. Sí.